Estamos estudiando el libro de Hechos, que es uno de los libros más mal interpretados en la Biblia. Y ya vamos en el capítulo 13 y ya para este momento pues hemos abarcado una buena cantidad de doctrinas. Ahora llegamos al versículo 13 y continúa la narración, porque eso es lo que es Hechos, una narración, es un libro histórico. Y dice el versículo 13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. Estamos a punto de ver la primer predicación registrada del apóstol Pablo. La primer predicación que se registra en la Biblia que da el apóstol Pablo. Pablo ya ha salido de las Tierras Santas, ya ha salido de Antioquía, donde fue llamado a predicar, y ahora se está adentrando a naciones que cada vez son más paganas, cada vez tienen más gentiles, cada vez menos judíos. Y entonces, en esta misión, dice el versículo 13, capítulo 13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Vemos a Juan. Este Juan no es Juan el discípulo amado, es Juan Marcos, el mismo escritor del Evangelio de Marcos. Y dice aquí que Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Pues ese es como un golpe para el ministerio que están comenzando Pablo y Bernabé. Y es que ahí vemos la verdad del ministerio. Como en casi cualquier profesión, habrán momentos tristes en el ministerio. Van a haber momentos desagradables. Van a haber momentos donde uno no quisiera estar ahí, ¿no? Y Juan se va, y eso es lo triste del ministerio. Posiblemente Juan, siendo tan joven, o Marcos, para que entiendan de quién hablo, Marcos siendo tan joven y con lo difícil de la misión, la oposición que había, o por el cambio de liderazgo, porque si ustedes se fijaron en estos versículos que hemos venido leyendo, al principio se decía Bernabé y Pablo, y luego hubo una transición después de que llegaron a Chipre, y ahora es Pablo y Bernabé. Quedó claro que Pablo era el que iba a llevar el sartén por el mango. Pablo era el que tenía la autoridad, ya que Dios lo había investido con estos dones, diríamos, diferentes a los de Bernabé. Entonces puede ser que el cambio de liderazgo le afectó a Marcos, y al ver que su familiar Bernabé no estaba a cargo, pero es todos especulaciones, ¿verdad? Una cosa sí estamos seguros, es que cuando comenzó el capítulo 13, en el versículo 2, dice bien claro la Biblia que el Espíritu Santo le dijo a la iglesia: apartadme a Pablo y Bernabé, y no se menciona Juan Marcos. De eso estamos seguros. Pero Juan Marcos se les pega a Marcos en el camino. Entonces, pues, ¿qué podemos decir? Pues si el Espíritu Santo te habla, vas a aguantar. Si el Espíritu Santo te está guiando a hacer un ministerio, ese ministerio no está a riesgo. Pero si tú solito te pusiste, a ti te dieron ganas, pues por eso vemos tantas iglesitas que salen y desaparecen, ¿no? Tantos pastorcitos que comienzan una aquí, luego cierran, luego comienzan otra allá, y luego cierran, luego otra allá. Y llamaradas de
petate, decía mi mamá, ¿no? Inician algo y luego no inician. El caso es de que Pablo y Bernabé salen de la isla de Chipre, donde tuvieron el primer convertido que está registrado, que es el procónsul Sergio Paulo, cuando creyó. Y seguimos leyendo aquí donde estamos y dice, llegaron a Antioquía. Ahora, esta no es la Antioquía donde salieron. Esta es Antioquía. Pisidia es el territorio, no Siria. La otra Antioquía, donde los cristianos fueron llamados por cristianos como cristianos por primera vez, esa está en Siria, esta está en Pisidia. Antioquía es un nombre común. No los quiero aburrir con la historia, pero ustedes han hablado del tiempo de los macabeos. ¿Han escuchado? Ándele. En esos 400 años llamados de silencio, hubo un hombre que tenía ese nombre de Antíoco. Y de ahí viene el nombre de las ciudades de Antioquía. Uno de los generales que quedaron después de Alejandro el Magno, que tomó su pedazo. Bueno, no los aburro. El caso es de que ahí viene el nombre de Antioquía, de un general. Y dice la palabra de Dios, entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. ¿Por qué entraron un día de reposo? Pues porque era la sinagoga. ¿Cuándo se reúnen los judíos? Los sábados, el día de reposo. Porque algunas personas le hacen mucho escándalo a esto. ¿Por qué no fue un lunes? ¿Por qué no fue un domingo? Porque fueron con los judíos a la sinagoga y los judíos en la sinagoga se reunían los sábados. Si usted quiere ir a predicar a algún lado, pues tiene que asegurarse de ir cuando ellos están ahí presentes, ¿verdad? Siguiendo con la lectura, dice, después de la lectura de la ley y de los profetas. ¿Qué acaban de leer en la sinagoga? La ley y los profetas. Después de leer la ley y los profetas, le preguntan a Pablo, ¿tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo? Hablad. Y otra vez vemos aquí Dios cómo opera bonito, porque Pablo no llegó exigiendo puesto, lugar, que le dieran voz. Él parece ser que simplemente llegó él y Bernabé y se sentaron a escuchar, y llegó el momento donde Dios les abrió la puerta y le preguntan a ellos, ¿tienen alguna palabra? Hablen. ¿Se imaginan Pablo? Uy, estaba aguantándome las ganas de decir algo desde hace mucho tiempo. De hecho, sí tengo algo que decir, dice Pablo. Un poco nomás, un poco. Entonces aquí es donde entra la primera predicación registrada de Pablo. Dice la Biblia, Pablo levantándose, echa señal de silencio con la mano. O sea, escuchen, les voy a decir algo importante. O sea, en estos tiempos usted recordará la sinagoga. Las sinagogas estaban acomodadas, ordenadas de una manera pues muy ordenada. Vemos en las sinagogas la separación de hombres y mujeres, por ejemplo. ¿Okay? Y la mujer era muy calladita. Aunque no crean, brothers, las mujeres no hablaban en las sinagogas. Y los niños estaban muy educados, nada como nuestros niños hoy que lloran y patalean y los tenemos que llevar a cuartos especiales. No, allá niños desde bebés aprendían a comportarse dentro de la sinagoga. El niño de 1 año que no se comportaba, de meses que no se comportaba, recibía su disciplina y rápido aprendían. El día de hoy tenemos que sacar a nuestros niños de 15, 16 años porque pobrecitos no pueden aguantar aquí, ¿verdad? Pero entienda, eran tiempos donde verdaderamente, como hablamos que fue hace poco, que a los 8 años ya el niño tenía su carrera que iba a tomar. A los 8 años de edad los niños ya se sabía si iban a ser sacerdotes, pescadores, pastores de ovejas, carpinteros. Ahorita, mijo, ya vas para 30, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? O sea, la verdad, la disciplina en esos tiempos en el hogar era muy diferente a la disciplina que hoy tenemos en el hogar.
La responsabilidad que tenían las criaturas en esos tiempos son muy diferentes a la responsabilidad que les damos a nuestras criaturas en nuestro tiempo. Y por lo tal, el desarrollo psicológico de los niños era muy diferente en esos tiempos al de hoy. Porque si usted trata a un joven como niño, el joven se va a portar como niño. Entonces, si usted trata a un niño de 10 años como bebé, el niño de 10 años se va a portar como bebé. Y eso es lo que vemos hoy. Muchos niños portándose como bebés, muchos jóvenes portándose como niños. Bueno, no me quiero desviar, hermanos, sigamos. Entonces dice aquí que Pablo hace señal de silencio. Y empieza a hablar. Varones israelitas y los que teméis a Dios. Ahora, por lo general, el estilo de expresión de los judíos es repetitivo. Muchas veces repiten lo mismo. Es como está escrito en muchas partes de la Biblia. Incluso cuando Dios hizo al hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es repetitivo, pero en esta ocasión no es repetitivo, brothers. Cuando está diciendo varones israelitas y los que teméis a Dios, se está refiriendo a dos tipos de personas que estaban ahí presentes. Ya no estaban en Jerusalén, ya no estaban en Judea, ya estaban en territorio gentil. Entonces, en la sinagoga ya no nomás habían judíos, también habían los famosísimos gentiles, o gentiles que se hacen judíos, prosélitos. Versículo 17, el Dios de este pueblo de Israel. Fíjese cómo empezó a predicar Pablo. ¿Cuál fue la introducción? Primero, los atiende, varones israelitas, ustedes que aman a Dios, a ustedes estoy hablando. Luego dice, el Dios de este pueblo. Y explica, de Israel, escogió a nuestros padres. Aquí está hablando de elección divina. ¿Quién eligió a quién? ¿Dios, Abraham o Abraham a Dios? Dios, Abraham. Y luego dice, enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. ¡Wow! Si Dios no se hubiera involucrado cuando ellos estaban en Egipto, el pueblo de Israel se hubiera quedado como esclavo siempre en Egipto, pero Dios entró, Dios fue el que tuvo que ver ahí en Egipto, y entonces salieron de Egipto. Y entonces para este momento ellos empiezan en realidad todos ellos eran judíos, unos por nacimiento y otros por conversión, pero todos ellos entienden lo que Pablo les está diciendo, les está dando información que todos conocen. Versículo 18, por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. O sea, otra vez les está diciendo, ¿quién hizo eso? ¿Quién los sacó de Egipto? Dios. ¿Quién les dio el sostenimiento en el desierto? Dios. Eran como un bebé incapaz de proveer para sí mismo en el desierto. No tenían ellos la fuerza, no tenían la habilidad, no tenían los medios, pero Dios fue quien los sostuvo en el desierto. Versículo 19. Imagínense todos ellos escuchando y ellos, amén, amén, sí, ese es nuestro Dios. Todos de acuerdo con lo que dice Pablo. Versículo 19. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. ¿Quién destruyó las naciones? Dios. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Usted recordará, aquí estudiamos no hace mucho el libro de Samuel, un poquito, puede ser una introducción. El de los jueces, estudiando el libro de los jueces, vimos a Gedeón, a Sansón, a Débora y el último de todos, Samuel. Y cada vez el libro de los jueces dice, y moría el juez y el pueblo se volvía al mal. Entonces Dios usó a jueces para mantener al pueblo de Israel con vida, con existencia. Esa fue la idea de los jueces en realidad, para que no dejara de existir Israel, para que no fuera eliminada por sus enemigos. Versículo 21, luego pidieron rey. Y todos, es cierto, todos conocemos la historia del Antiguo Testamento, dirían en la sinagoga.
¿Por qué pidieron rey? Porque quisieron ser igual que las demás naciones. Le dijeron a Samuel, mira, todas las naciones tienen rey, menos nosotros, danos un rey. Dios le dijo a Samuel, no te rechazan a ti, me rechazan a mí. Y Dios le dijo a Samuel, y Samuel le dijo al pueblo, miren, este rey que viene les va a pedir impuestos, les va a quitar dinero, les va a quitar sus hijos, les va a exigir servicio. Y eso es lo que sucedió. Vino el rey Saúl y fue un rey malo, mal rey. Dice el versículo 3:21, Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. ¿Por cuántos años? No sé si usted se fija, pero aquí va todo el plan de Dios. ¿Cuántos años duraron el tiempo de los jueces? 400 el tiempo de los jueces, 450. ¿Cuántos años duraron en el desierto? 40. ¿Cuántos años reinó David? 40. ¿Cuántos años duraron de esclavos en Egipto? 400. ¿Está viendo algo ahí como que, qué casualidad dirán todos, ¿no? Pero todo está en el plan de Dios. Y luego dice, y habiendo destruido, ¿dónde me quedé? Ya me estoy... 22. Quitado quitado Saúl, le levantó por rey a David. Y adivine cuántos años duró de rey David. 40 años. 40 añotes. Este jueves pasado Talí predicó acerca de Jonás. ¿Y cuántos días les dio de advertencia a Jonás? 40 días. En 40 días les dijo Jonás a Nínive, ¿verdad? Bueno, no, para que vea que aquí hay mano divina. No es que las circunstancias, que las chiripas, pues agarraron a Dios descuidado, pues Dios no sabía, Dios no quería, Dios no... Es un control divino asombroso que nos está enseñando la palabra de Dios desde Génesis. Otras 22, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Ay, para este momento, imagínense en la sinagoga todos, amén, brother Pablo, predica, brother, sí, todos están de acuerdo porque todo lo que dijo Pablo está escrito. Acababan de leer la ley y los profetas, ahí estaba todo lo que Pablo estaba diciendo. Entonces todos están de acuerdo con Pablo, es cierto, me gusta eso que está diciendo Pablo porque es pura verdad, está confirmado en las Sagradas Escrituras. Versículo 23. De la descendencia de David, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Y aquí es donde se les pararon los pelitos a 2, 3, donde metieron freno, donde algunos relincharon, donde algunos otros rebuznaron y donde otros agarraron la onda. Dijeron, caray, venías muy bien. Ahora, imagínese si usted es israelita, si usted es judío, si usted está en esa sinagoga, de donde esté toda su vida, desde niño, ahorita les dije, desde niño ha escuchado que la salvación la van a conseguir al guardar la ley. La salvación la van a conseguir si guardan ustedes los mandamientos. Entonces van a poder lograr algo. Pero luego al estar escuchando estas palabras que está diciendo Pablo, donde pues no lograron nada cuando estaban en Egipto, no lograron nada cuando estaban en el desierto, no lograron nada en el tiempo de los jueces, no lograron nada con Saúl ni con David, en ningún momento han logrado nada con su obediencia que según quieren tener. El ser humano intenta, ¿y dónde han terminado? ¿Dónde están ahorita, en pocas palabras? Y les dice, había una promesa, la promesa que se le dio a David. Esa promesa está en 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12
Segunda de Samuel 7:12 le dice Dios a David: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré desde ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él será mi hijo. Esto es siglos y siglos y siglos y siglos y siglos antes de que se escribiera Hechos. Había una promesa, les dice Pablo. Esa promesa se le había dado a David, que uno de su descendencia iba a traer salvación. Uno de su descendencia. Es por eso que vemos libros como Mateo, el Evangelio de Mateo. Mateo que empieza, ¿cómo empieza? Con la genealogía de Jesucristo, dejando en claro que José, el esposo de María, era descendiente de David. Y vemos la genealogía en Lucas, dejando en claro que María era descendencia de David. De David. Fíjense nomás. O sea, es asombroso porque ¿cuántos de ustedes conocieron a su tatarabuelo? ¿Saben quién fue su tatarabuelo? Algunos a lo mejor han escuchado el nombre. Algunos tal vez dicen, no, sí. Se llamaba algo, a lo mejor un nombre de esos que usaban antes como Herminio, ¿no? Ahí en un lugar donde trabajo hay muchos nombres de esos. Hay uno que se llama Jacinto, no que sea malo, es buenos nombres de antes. Hay uno que se llama el angelito que anda con las flechitas. ¿Cómo se llama ese angelito? ¿Cómo? Cupido. El caso es de que a lo mejor su abuelito tenía un nombre de esos que se usaban antes, ¿no? Atanasio, tal vez. El caso es de que, fíjese, nosotros no nos acordamos de nuestros antepasados de apenas 3, 4 generaciones atrás, pero con Jesucristo, generación tras generación tras generación, cientos de años atrás, para darse cuenta que son descendientes de David, que es descendiente de Judá, que es descendiente de Sem, que es descendiente de Adán. O sea, es asombroso. No sé cuántos de ustedes sepan cuántos años tiene esta nación en la cual vivimos la mayoría de nosotros. 250 años. 250. Y parece que George Washington vivió hace siglos. Hace siglos. Y no hace tantos siglos, hace 2 siglos y medio. No sé cuánto ustedes sepan cuánto tiene México, por ejemplo. Pues estamos en tiempos patrios, ¿verdad? Tanto de México como El Salvador, Guatemala, momentos patrios de nuestras naciones. Celebramos la independencia de algo, porque... No, bueno, no me quiero meter en historia, pero brothers, historia de nuestros países, pero bueno. El caso es que parece ser que, ¿quién le diré? Que Miguel Hidalgo vivió hace 5,000 años, no sé cuánto. Pero en realidad, 1810 no hace tanto. La Revolución Mexicana, 1910, no hace tanto. Estamos hablando de 100 años y 200 años. Y con Jesucristo, usted ve la genealogía a siglos y siglos y siglos atrás. Y nadie desmiente porque se mantenía un récord de las generaciones. Entonces Pablo les está diciendo, es una promesa, les estoy dando evidencia. ¿A quién les está dando evidencia? A los que conocían la Biblia, a los que leían cada vez que se reunían la ley y los profetas. Ya después vamos a ver cuando Pablo se va a platicar con los gentiles, con los filósofos. Y entonces ya no usa de fundamento el Antiguo Testamento Pablo, ya usa de fundamento Pablo el razonamiento. El razonamiento, porque el Antiguo Testamento para los judíos era la clave, era revelación divina que ellos habían aceptado como tal. Pero los helenistas
Ellos usaban el razonamiento. Es por eso que Juan 1, el Evangelio de Juan, el capítulo 1 comienza como comienza, porque todo el Evangelio de Juan está dirigido hacia los helenistas, los que usaban en el razonamiento, los griegos, los que decían logos. Logos es nuestro creador. Y por eso Juan 1:1 dice, en el principio era logos, el verbo. Así es como está traducido en Reina Valera, en otras la palabra. Porque Juan, en el Evangelio de Juan, le está tirando al razonamiento helenista. Eventualmente Pablo le va a tirar el razonamiento también de las personas. Pero ahorita está hablando con la sinagoga. Y lo que ellos entienden bien claro es la revelación divina, la revelación especial que dio Dios en las Escrituras a través de sus profetas. El caso es de que les dice aquí, Dios levantó por Salvador a Jesús. ¿Por qué? Pues porque la gente siempre ha necesitado a Jesucristo. La gente siempre ha necesitado a Dios. En Egipto otra vez necesitaron a Dios. En el desierto necesitaron a Dios. En el tiempo de los jueces necesitaron a Dios. Durante el reinado de Saúl necesitaron a Dios. ¿Qué nos hace creer que el día de hoy no necesitamos a Dios? Si la misma historia nos muestra que cuando la gente deja a Dios, la anarquía invade nuestra sociedad. ¿Qué nos hace pensar que el día de hoy no lo necesitamos, no? Entonces, la respuesta es, les mandé a David para que a través de David llegara Jesucristo. Por eso es que hice un pacto con David. Le dije que de ahí levantaría un rey. Entonces, imagínense todos los gentiles, todos los judíos, en ese momento en la sinagoga están haciendo cuentas, están usando el ábaco a ver si es cierto que lo que dice Pablo, esa predicación, tiene lógica en las Escrituras. Y pues sí tiene lógica porque acababan de leer la ley y los profetas anunciaron a Jesucristo, uno de los versículos más conocidos el día de hoy por nosotros y también en esos tiempos es Isaías, el capítulo 9, versículos 6 y 7, que dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y luego termina diciendo, el celo de Jehová hará esto. O sea, ellos acababan de leer los profetas y ahora les está diciendo, claro que tengo algo que decir al respecto. Le dieron oportunidad de hablar. Es como cuando yo voy por ahí y luego, pues le hacen una pregunta. Pues si ya lo conocen, ¿para qué preguntan? Pero denme la respuesta corta, pues no hay. Fíjese, aquí Pablo predicó mucho y algunos de nosotros podríamos decir, no, pues si yo lo leo esto que predicó Pablo en unos minutos, ¿por qué el pastor dura tanto predicando? Bueno, acuérdese que está condensado, ¿no? Todo hecho son décadas. La predicación de Pablo también está condensada. Llega un momento que va a predicar Pablo tanto que llega a la medianoche y se duerme uno y se cae y muere. Pero el caso es de que toda la predicación que dio Pablo dejó en claro que todas las Escrituras apuntan a Jesucristo. Toda la Biblia apunta a Jesucristo. El mensaje de la Biblia es Jesucristo. Lo que tengo que predicarte es Jesucristo. El Evangelio es Jesucristo. Usted sabrá otra vez, uno no quiere sacar griego, pero a veces es importante porque entendemos la palabra Evangelio como si fuera una palabra en español. Pero no es, la palabra evangelio es una transliteración que significa buenas noticias. En muchos años decían buenas nuevas, está bien si quiere, pero ahora la gente no pregunta qué dicen las nuevas, dice qué hay en las noticias, ¿verdad?
El caso es que buenas noticias, fíjese nomás cómo es. Porque está la palabra eu, y nosotros le ponemos ev, pero eu es algo bueno, algo bueno. Y luego está otra palabra, y de ahí vienen varias palabras que usted conoce como euforia. Son palabras del origen griego. Pero viene otra palabra que usted sí conoce bien, y es ángel. La palabra ángel significa mensajero. Ángel, oye, este es un ángel, pues es un mensajero. Una traducción así clara de la palabra ángel es mensajero. Entonces, eu y luego angelión. ¿Sí entendió? Es el buen mensaje. ¿Sí entendió? El buen mensaje. ¿Y cuál es el buen mensaje? O las buenas noticias, como decimos nosotros, o las buenas nuevas. Las buenas nuevas es que, aunque el ser humano no puede salvarse a sí mismo, aunque el ser humano no tiene suficiente dinero para comprar su salvación, el ser humano, como dice también el profeta, sus mejores obras vienen a ser como trapos de inmundicia. Lo mejorcito de lo mejorcito, dice Dios, viene a ser como trapos de inmundicia. Bueno, las buenas noticias es que Jesucristo ya pagó por nosotros. O sea, la deuda ya está cubierta. Pero imagínense cómo les explotó esa idea en la cabeza a los judíos. Porque toda la vida de ellos fue: obedece la ley y serás salvo. Y cuando les dice Pablo, pues nadie ha sido capaz de obedecer la ley. Nadie. Y el que rompe un mandamiento ya rompió todos los mandamientos. Entonces ellos, caramba, pues ¿quién podrá ser salvo? Dijeron los discípulos cuando hablaban con Jesucristo. Pues por sus propios medios, nadie. Nadie. Pero la buena noticia que les está dando Pablo es: Jesucristo ya pagó por ti. Él es el Salvador de Israel. Y son las dos religiones que tenemos el día de hoy todavía. Está la religión por obras, donde la gente todavía el día de hoy quiere ganarse la salvación, dejando de decir malas palabras, dejando de tomar alcohol, dejando de usar drogas, vistiéndose de esta manera, comiendo aquello, no bebiendo aquello. La gente intenta todavía el día de hoy ganarse la salvación. A los 18 años se hacen misioneros, le dedican su vida al ministerio, hacen muchas cosas religiosas con la idea de agradarle a Dios. Esa es la fe, la salvación por obras, la cual no existe, nunca ha existido, nunca ha sido capaz de lograr nada. Y si usted hace cálculos, tal vez el 90% del mundo practica esa religión, salvación por obras. Algunas sectas le van a decir: tienes que ir a tocar puertas. Otras, o la misma, le va a decir: tienes que dar tus diezmos, tu dinero, tienes que cambiar tu manera de vestir, tienes que... O sea, es tanto la religión que pide, que algunas le piden hasta irse a un monasterio. Retírate ya en medio de las montañas nevadas y dedica tu vida en oración. Y allá están pelones orando, vestidos de naranja, a ver si logran alcanzar eso que todos anhelan, que todos buscan. Y hay otras religiones que le piden tanto que hasta le piden, para mostrar que usted es obediente, que usted tiene fe en Dios, que se ponga bombas en el pecho para ir a tronarse allá en algún lugar donde están los que no quieren creer en su Dios. Salvación por obras. Por obras, todo es eso. De alguna manera u otra. Pero no estamos lejos muchos, tristemente muchos, de los que se llaman cristianos, ¿no? No estamos lejos de eso, porque algunas de las iglesias que se llaman cristianas el día de hoy le piden orar 2 Padres Nuestros y una Ave María, y que se bautice el niño y que haga la primera comunión, y luego después de todo los santos óleos. Y todavía cuando está ya en un lugar que no es el infierno ni es el cielo, pues que los demás sigan orando y para sacarlo de ahí, por obras, por obras. Hay otras sectas o religiones cristianas que le van a pedir la vestimenta,
o le van a pedir que no tome café, que no come cerdo, que no coma cerdo, que se reúna los sábados, que se vista de cierta manera. El caso es de que es por obras también. Es lo mismo. Como dicen, es la misma changa pero revolcada o algo así, ¿no? El caso es que es lo mismo. Todos intentan ganarse la salvación, el agrado de Dios, llegar al lugar de estado de concentración luminoso, de alguna manera, por sus propios medios, por sus propias fuerzas. Y así eran los judíos en este momento. Y Pablo viene y les presenta un mensaje que jamás habían oído, jamás habían escuchado. Jesucristo ya pagó. Ya pagó por todo. Ya no tienes que hacer nada tú para comprar tu salvación. Versículo 24. Antes de su venida predicó Juan el bautismo del arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Ahora les está hablando algo que ellos no leyeron. Algo como la ley o los profetas que no leyeron, que se había escrito así a siglos atrás. Ahora les está hablando Pablo algo que ellos vivieron. Acuérdese, cuando Jesucristo fue asesinado, fue durante la Pascua, cuando todas estas iglesias, estas sinagogas, de estas ciudades, de estos países alrededor, todos iban a Jerusalén. Entonces todos ellos, todos los judíos, o la gran mayoría de ellos, supieron qué estaba pasando en esos tiempos. Y Juan el Bautista era muy famoso, muy popular, pues. Y ellos escucharon de Juan el Bautista porque era contemporáneo de ellos. Y ahora les está diciendo, es más, les voy a dar más evidencia de que este Jesucristo es verdadero. Vino Juan, anunció. Y Juan otra vez está en el Antiguo Testamento. Usted recordará en Isaías capítulo 40, versículo 3, voz que clama en el desierto, preparad el camino. Luego ya llegamos al Nuevo Testamento y Mateo 3, Marcos 1 y Lucas 3 hablan que Juan el Bautista era del que anunció Isaías, voz del que clama en el desierto. Entonces son cosas que ellos dicen, oh, no, Juan el Bautista era el que anunció Isaías. Y Juan predicó de Jesucristo. O sea, están uniendo, les está tomando, pues usar el conocimiento que ya tienen de la palabra de Dios. Versículo 26, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios. Otra vez, se fijó otra vez, hizo lo mismo que cuando comenzamos, se está refiriendo a los judíos y a los prosélitos. Hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios. O sea, dos veces. No solo había judíos en la sinagoga, habían gentiles que se habían convertido al judaísmo, y les dice, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Cosas que ellos sabían. Ellos reconocían que Jesucristo había sido asesinado y que fue el día de reposo, y ellos conocían los profetas, y están dándose cuenta que la profecía se está cumpliendo en el tiempo que ellos estaban con vida. O sea, se hizo la voluntad de Dios. Siempre se hace la voluntad de Dios. Versículo 28. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas. ¿Por qué está diciendo esto Pablo? Bueno, aparte de que está conectando toda la información bíblica que tienen, le está diciendo que a Jesucristo no lo mataron en contra de su propia voluntad, sino que era parte del diseño de la salvación. Era necesario que Jesucristo muriera para que nosotros no tuviéramos que morir. Era necesario que alguien pagara, porque la paga del pecado, viene a decir en Romanos, es muerte. Que es algo que también ellos conocían. El día de hoy usted no lo conoce otra vez muy bien. Porque ¿cuántos de ustedes han hecho sacrificios de animales, cuando menos?
¿Cuántos de ustedes han sacrificado una vaca? Un gato, ¿no? Es que de chavitos, bueno, es otra historia con los gatos, ¿verdad? Pero el caso es de que no conocemos nosotros los sacrificios, pero ellos sí entendían la idea de que alguien tenía que morir. Y es una idea que viene desde Génesis otra vez, de que Adán y Eva pecaron, tuvo que morir alguien inocente para cubrir la vergüenza de Adán y Eva. Después vienen Caín y Abel y tuvo que correr sangre. Y siempre alguien ha tenido que morir. Y entonces ellos están conectando, caramba, caray, y como que tiene lógica. Y luego dice la palabra de Dios, otra vez versículo 29, habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos. Hasta Jesucristo llegó la conclusión de que él está vivo. Ahora, ese asunto de decir Dios lo levantó de los muertos, es fácil decirlo. Mucha gente lo dice, Jesús resucitó. Por ahí por el mes de abril todo el mundo anda con que Jesús resucitó. Pero ¿hay evidencia? ¿Verdaderamente resucitó? Fíjese a quién le está hablando Pablo, a la gente que apenas hacían 10 años, 15 años de que Jesucristo había muerto y había resucitado. Entonces son contemporáneos, todos ellos vivieron ese momento. No les está hablando a gente 1000, 2000 años adelante como hoy. Les está hablando a gente que conocía la historia, que habían posiblemente alguno de ellos estado presente en Jerusalén cuando todo esto estaba pasando. Y entonces se atreve Pablo a decirle, Jesucristo resucitó de entre los muertos. Ojo, porque ese chisme se corrió. Usted ha leído los evangelios. La palabra de Dios dice bien claro que se corrió la voz por todos lados que Jesucristo había resucitado. Pero dice, versículo 31, ahí está la evidencia. Y él, Jesucristo, se apareció durante muchos días, a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Y está hablando de los discípulos. Usted recordará cómo comienza el libro de Hechos que hemos estado estudiando. En el primer capítulo vemos que Jesucristo está ahí platicando con ellos. El versículo 8 les dice, recibiréis poder. Y después de eso dice que ascendió. Y luego vienen unos mensajeros, unos ángeles, y les dicen, varones Galileo, ¿por qué miráis hacia arriba? Bueno, ya es otra historia. El caso es que había gente que lo vio. Y dice quiénes, dice, estos son los que ahora son testigos. Está hablando de los Pedro, Juan, ¿quién más? Tomás, Felipe. Fíjese, habían muchos. Y según Hechos 1, ¿cuántos estaban reunidos en el aposento alto? 120. Pero después se les aparece mucho. Mire, 1 Corintios capítulo 15, versículos 5 al 9. Pablo está predicando de la resurrección de Jesucristo y dice, apareció a Cefas, que es Pedro. 1 Corintios 15, 5. Después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. ¿A cuántos? Más de 500. Más de 500 testigos. Y dice, de los cuales muchos viven. Imagínese usted que le puede decir, a ver, dime quién. Ahorita quedan vivo como 420. ¿Quién podría decir que no? Porque había gente viva que lo había visto. Y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. ¿Sabe qué es el asunto de estos testigos? Este es el asunto que usted puede tener una fe bien grande en Jesucristo que resucitó. Y su fe puede ser tan grande que está dispuesto a morir por esa salvación. Alguien le puede decir, niégalo o te mueres. Y usted dice, no, yo creo en Jesucristo y da su vida por eso. Pero usted está creyendo en lo que alguien más escribió. Esa es la evidencia que nosotros tenemos. Estamos creyendo en lo que alguien más escribió. Pero ¿qué tal si usted y yo somos del siglo primero
y nos ponemos de acuerdo, vamos a robarnos el cuerpo de Jesús, y lo escondemos y le decimos a todos que resucitó. Vamos a hacerlo, nos ponemos 12 de nosotros de acuerdo, 11 pues, de acuerdo. ¿Ok? Y luego viene alguien, nos tortura y nos dice, di la verdad o te van a tragar los leones y a este lo van a quemar en la fogata y a aquel le van a cortar la cabeza, di la verdad. Yo luego soplo. Yo luego les digo, no lo inventamos. No lo inventamos. Pues todos los testigos, todos los discípulos fueron torturados. ¿Y cuántos de ellos dijeron que era mentira? Que se lo habían inventado. Nadie. Ninguno. Todos dieron su vida por lo que estaban predicando. No por lo que escucharon de alguien más, sino por lo que estaban predicando. No hay ningún testigo de otra religión que haya hecho eso. Todos los que hemos muerto de todas las religiones por nuestra fe, lo hemos hecho, aparte de los discípulos, por lo que alguien más dijo. Porque le creemos a alguien más. ¿Sí entiendes? O sea, los mormones creen que José Smith, Dios le habló en aquella cueva allá por Nueva York. ¿Okay? Los musulmanes creen que a Mahoma Dios le habló en aquella cueva, con un ángel también. ¿Sí me entiendes? Y dan su vida por eso. Pero los discípulos, ellos dieron vida por lo que ellos vieron. A José Smith nadie lo torturó. A Mahoma nadie lo torturó. Pero a los discípulos, todos ellos fueron torturados. Y les dijeron, niégalo, niégalo. Y lo negaron. Ninguno de ellos lo negó. Entonces, ahí llegó Pablo. Esa fue la evidencia culminante de la predicación del apóstol Pablo. Después de usar todos los profetas, los jueces, la historia, llega a culminar con los discípulos. Los discípulos son los testigos de hoy. Y ustedes los pueden seguir torturando, todo lo que quieran. Pero ellos no van a negar la verdad que saben. No van a negar que Jesucristo resucitó. Y sabe que hoy esa evidencia sigue siendo igual de poderosa. Si usted predica a Jesucristo, es más, si usted invita a alguien a la iglesia, esa persona va a venir basada en cómo lo ve usted. Si ven usted un verdadero cristiano, es posible que esa persona venga. Pero si ven usted un testimonio así como que, no hombre, este es más tranza que mi... No va a venir, no va a venir. Es lo que tenemos hoy mucho, por eso mucha gente tiene que invitar a las otras personas a las iglesias, no basadas en el testimonio, no esperando que la gente observe mi vida, mira mi vida, donde yo vivo con gozo, con paz, con tranquilidad, donde en mí hay amor, hay gozo, hay paz, hay paciencia. No usan eso. Muchos cristianos el día de hoy lo que quieren usar para atraer a gente es, ve a la iglesia y ya te hacen un milagro. Ven a la iglesia y ya van a profetizar por ti. Ve a la iglesia y ya te van a enderezar la espalda. Ve a la iglesia y tus problemas se van a terminar. Intentan vender el mensaje, porque su propio testimonio no es lo suficientemente bueno como para decirle, ve a la iglesia porque mira cómo Dios me ha cambiado a mí. Mira cómo he sido transformado. Y entonces es el día lo más poderoso, igual que en esos días. El día de hoy lo más poderoso es el testimonio de las personas. Las personas, los cristianos, atraen o alejan a las personas de la iglesia, dependiendo en cómo viven. Entonces, cuando la gente quiere subirse a predicar o quiere servir para Dios, de misioneros o X cosas, necesitamos recordar donde necesitamos comenzar siempre es en nuestra casa. En nuestra casa. Ahí es donde comienza todo, ¿no? En nuestra casa. Usted ve la carta a Tito de Timoteo y siempre empieza con ese servidor que comience en su casa. Habla de la esposa, habla de los hijos, habla de las finanzas, porque ahí es donde comienza el buen testimonio. Incluso en Hechos 1:8, cuando les pidió que salieran a predicar, les dijo, seréis testigos primero en Jerusalén. Primero aquí donde están. Y ya después van a otro lado. Vamos a ver.